En el condado de Uintah, en el estado de Utah, en Estados Unidos, existe un rancho donde se han reportado actividades paranormales, desde hace décadas y que hasta la actualidad, no tienen una explicación racional. De entre los sucesos que se han presentado, podemos mencionar abducciones extraterrestres, apariciones de círculos en cultivos, avistamiento de animales extraños y mutilaciones de ganado bovino. La historia comienza en el otoño de 1994, cuando el matrimonio conformado por Terry y Gwen Sherman compró la propiedad con la intención de criar ganado. Pero tan solo 2 años después, en 1996, sorprendieron a todos al anunciar su intención de vender la propiedad que habían adquirido con tanta ilusión. Según su testimonio, los inquietantes fenómenos paranormales se volvieron cada vez más frecuentes, sumiéndolos en un estado de estrés constante hasta que vivir allí se convirtió en una carga insoportable. Pero lo más inquietante es que los Sherman no fueron los primeros en sentir que algo inexplicable acechaba en esas tierras. Mucho antes de su llegada, los habitantes originarios de la región ya hablaban de una presencia oscura. Existe una leyenda dentro del pueblo indígena Ute, una tribu nativa de la cual el estado de Utah recibe su nombre. Este relato habla de una criatura sobrenatural que habita el lugar donde se encuentra el rancho. Los Ute bautizaron a este animal como Skinwalker. De acuerdo con la leyenda, un Skinwalker es un hechicero maligno con la capacidad de transformarse en animales o híbridos humanoides a voluntad. Se dice que pueden adoptar la forma de lobos, coyotes, osos, aves u otros animales, y que utilizan sus habilidades para causar terror o daño. Los Ute han transmitido durante generaciones la creencia de que el territorio donde se encuentra el rancho está maldito y que Skinwalkers han habitado la zona durante siglos. Según esta leyenda, estos seres pueden cruzar entre dimensiones y manipular la realidad a su antojo. El matrimonio Sherman, recién había adquirido su nuevo rancho, aún se encontraban acostumbrándose a su nuevo hogar. Cuando una noche fueron sorprendidos por una criatura parecida a un lobo, pero mucho más grande, y con un caminar extraño, ya que, según relatan, era 3 veces más grande que un lobo normal, y caminaba erguido sobre sus 2 patas traseras. Sumergido en la sorpresa del avistamiento, Terry se quedó impactado al ver que la criatura atacaba a uno de sus terneros. El extraño lobo tenía al animal entre sus enormes mandíbulas, y lo arrastraba fuera del corral, con una gran facilidad. Terry de inmediato, sacó su rifle y le disparó al animal, logrando un impacto directo, pero el extraño ser parecía no sentir dolor, ya que ni siquiera reaccionó. Terry volvió a dispararle un par de veces más, y el enorme lobo, sin inmutarse ni presentar signos de dolor o lesiones, simplemente abrió su boca, soltó a su presa y se alejó tranquilamente en la oscuridad. A pesar de los múltiples disparos, no existía rastro de sangre alguno en el camino que siguió la criatura mientras se alejaba. A partir de esa noche, extraños sucesos comenzaron a producirse, acontecimientos como ensordecedores rugidos provenientes del bosque. Luces que se movían por el piso y luego se elevaban hacia el cielo nocturno se volvieron cada vez más comunes. Uno de los eventos más frecuentes era la constante aparición de ganado mutilado. El matrimonio Sherman había adquirido esta propiedad con el propósito de crear un rancho de ganado bovino. Por lo que contaban con varios ejemplares de la raza Angus, una raza de vacas conocida por su resistencia y calidad en la carne, por lo que eran extremadamente costosos. Los Sherman reportaron múltiples casos de mutilaciones inexplicables en su ganado, donde los animales aparecían muertos, con cortes hechos con gran precisión y limpieza, sin rastros de sangre y con órganos extraídos de manera anómala. Algunas reses simplemente desaparecían sin dejar rastro alguno. Los Sherman pronto descubrieron que no solo el exterior del rancho estaba plagado de fenómenos extraños. Dentro de la casa, algo o alguien parecía divertirse con ellos. Los objetos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Un día, Gwen Sherman, al regresar del supermercado, acomodó cuidadosamente las compras en su lugar. Minutos después, giró la cabeza y vio con horror que todo estaba nuevamente sobre la mesa, como si una fuerza invisible hubiera deshecho su trabajo. Fue entonces en 1996 cuando los Sherman, cansados de los episodios sobrenaturales, decidieron vender la propiedad tan solo 2 años después de haberla adquirido. El comprador fue el multimillonario Robert Bigelow, quien adquirió la propiedad por $200,000. Bigelow era un entusiasta de los eventos sobrenaturales, y atraído por la fama del lugar, decidió descubrir la verdad detrás de los acontecimientos reportados en la propiedad, lo que lo llevó a fundar el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico o NIDS por sus siglas en inglés. Esta organización se propuso descubrir el fundamento científico detrás de los sucesos de aquel enigmático del lugar.
Para ello, reclutó varios especialistas en diferentes áreas, entre ellos físicos, ingenieros, biólogos y psicólogos. Estos últimos con el fin de evaluar los testimonios de los testigos y definir si los eventos podrían tener explicaciones psicológicas o sociológicas. Y así, descartar una posible alucinación colectiva. Los científicos tenían como tareas el monitoreo constante del lugar, con cámaras de vigilancia, detectores de movimiento y sensores de radiación. Estudiaban las anomalias electromagnéticas, así como las mutilaciones de ganado. A pesar de los años de investigación, los científicos nunca lograron recopilar pruebas concluyentes de fenómenos paranormales o extraterrestres, ya que, para extrañeza de todos, el equipo reportó que los aparatos sufrían daños cada vez que ocurría un evento anómalo. Lo único que pudieron documentar fueron interferencias repentinas, cortes de señal y las averías de los dispositivos, siendo estas las únicas pruebas que tenían para apoyar que los fenómenos paranormales ocurridos en el rancho Skinwalker eran reales. Se desistió por terminar con la investigación, lo que llevó al cierre de NIDS en el año 2004. Dos científicos que trabajaron con Bigelow en el NIDS, Colm Kelleher y George Knapp, escribieron un libro llamado A la casa del Skinwalker, en el que dejaron asentados los extraños sucesos que presenciaron en la finca. Kelleher afirmó haber visto una gran criatura humanoide, la noche del 12 de marzo de 1997, que espiaba al equipo de investigación desde un árbol. El científico detalló que la figura estaba a unos 50 metros de distancia y que los miraba desde una rama de un árbol a 6 metros del suelo. La gran criatura yacía inmóvil en el árbol. La única señal de la presencia de la bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos, que no parpadeaban mientras nos miraban fijamente. Los extraños fenómenos en esta región no son recientes. En 1776, el misionero franciscano Silvestre Vélez de Escalante, durante su travesía por lo que hoy es Utah, documentó la aparición de misteriosas bolas de fuego que surcaban el cielo nocturno. ¿Fueron simples fenómenos naturales, o es posible que desde hace siglos algo desconocido esté manifestándose en esta tierra? Existen algunas hipótesis que, sin abandonar el tinte paranormal, tratan de dar una explicación a los sucesos. Uno de los investigadores supone que Skinwalker está ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que genera un cierto fenómeno interdimensional. Además, especula que una tecnología de origen desconocido podría estar involucrada, e incluso insinúa la presencia de una inteligencia sensible, precognitiva y no humana. La teoría del portal interdimensional se sustenta en numerosos testimonios que describen avistamientos de criaturas humanoides, con grandes ojos brillantes. Estas entidades parecen poseer la capacidad de camuflarse, envolviéndose en un manto que distorsiona el entorno a su alrededor, como si la misma realidad se plegara a su presencia. Asimismo, múltiples testigos, incluidos científicos que trabajaron para el NIDS, han visto orbes de luz flotando sobre el rancho. Algunos de ellos con figuras que parecían ser ventanas a otro mundo. Se especula que estos orbes podrían ser portales interdimensionales que permiten el tránsito entre realidades. Si bien las investigaciones científicas no fueron concluyentes, tampoco pudieron descartar dichas teorías, ya que los equipos de monitoreo detectaron cambios en los campos electromagnéticos, con alteraciones en brújulas y fallas en los dispositivos electrónicos sin causa aparente. También, algunos testigos experimentaron sensaciones de distorsión del tiempo, perdiendo minutos u horas sin explicación alguna. Uno de los testimonios más inquietantes que respaldan la teoría del portal interdimensional proviene de un investigador del NIDS, quien afirmó haber presenciado un fenómeno imposible de explicar. Según su relato, una especie de ventana flotaba en el aire, como un umbral hacia otra realidad. De su interior emergió una figura oscura y humanoide, que avanzó lentamente unos metros antes de desvanecerse en la noche. Sin emitir sonido alguno, la criatura se camufló con el entorno de manera antinatural, como si la misma realidad se distorsionara a su alrededor. El investigador Joseph Hicks, quien estudió más de 400 reportes de ovnis en Utah desde principios de la década de 1950, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Además, otros investigadores aseguraron que en el norte de Utah existen varias instalaciones militares secretas que ensayan con naves experimentales. Y estas podrían ser la explicación de las extrañas luces brillantes que suelen ver los lugareños. Un informe de NIDS del año 2002 sugirió que los ovnis observados por los residentes eran probablemente las naves de prueba del ejército norteamericano. Ninguna de las justificaciones anteriores fue confirmada o desmentida por el gobierno estadounidense. A lo largo de los años, el rancho Skinwalker ha sido el epicentro de fenómenos que desafían toda lógica. Desde criaturas imposibles hasta luces en el cielo, mutilaciones de ganado y extrañas distorsiones del tiempo. Este lugar sigue siendo un misterio sin resolver.
A pesar de las investigaciones científicas, los eventos documentados no han podido ser explicados completamente. Algunos creen que todo se debe a experimentos secretos del gobierno, otros aseguran que el rancho es un portal interdimensional. Y hay quienes sostienen que es el territorio de los Skinwalkers, entidades ancestrales que acechan en las sombras. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿es el rancho Skinwalker simplemente un cúmulo de mitos y coincidencias? ¿O estamos ante la evidencia de fuerzas que aún no comprendemos? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: el misterio del rancho Skinwalker sigue vivo, y quizás nunca llegue a ser resuelto.